Oye, ahorita que hablaban de historia, un día como hoy fusilaron a uno de los hombres más importantes. Yo digo que el más importante, pero cada quien tiene sus favoritos según como le guste la historia. ¿A quién fusilaron hoy, Alejandro? A José María Morelos y Pavón en San Cristóbal de Catepec. Y sí, yo también creo que de los personajes de la independencia, él es el que tiene, él es el estadista, es el que tiene una visión ya muy clara de lo que debía ser el país una vez independiente, división de poderes, república, democracia, Ah, eh, todos los principios básicos que se hablaban desde la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad. entonces era el hombre que lo tenía más claro hacia dónde quería llegar. Así es. Pero yo creo que cometió varios errores graves. Mira, Acapulco, qué necesidad de quedarse ahí Acapulco atorado tanto tiempo. ¿Lo hubiera dejado por la paz? Yo creo que su principal error fue haberse supeditado al Congreso. Un Además. Congreso que él mismo forma, pero en vez de él seguir con sus campañas militares, porque era un tiempo totalmente atípico. O sea, él quiso que el Congreso funcionara de manera normal, como si fuera un país pacífico y ya independiente, y era imposible. Entonces, de pronto, una vez que forma el Congreso, lo va a ir custodiando por todos lados hasta que es imposible totalmente salvarlo o cuidarlo, y es cuando lo toman prisionero, Ah, en noviembre de 1815. y eso que lo tomaron prisionero, dicen, eso no lo sé claramente, pero he escuchado que dicen que fue porque rescató a unos que si él se hubiera pelado no lo agarran. Estaba cuidando la huida del Congreso porque les estaban cayendo los realistas encima, se le estaba quedando gente y al intentar ayudarlos es cuando le caen encima. Y se pudo haber pelado. Y la historia hubiera Sí. sido otra. Porque lo trajeron, lo sobajaron, lo humillaron. Pero él no dejaba de ser un ser humano. Eso es lo que me sorprende de ese. Tenía conceptos muy elevados. Sí, se Pero cebaron en él Sí, sí, y dicen que se quebró, pero pues se quebró bajo un tormento extremo. sí, claro. Entonces, pues no hay manera de decir, no aguantó, pues, ¿por qué habría de aguantar? Porque no tenía obligación de eso. sí, en el último minuto, pues oye, bajo esas condiciones, casi cualquiera. Pero era un hombre, lo vemos, que amaba a las mujeres, que amaba la vida, que disfrutaba los compromisos. Tiene una historia muy interesante todo lo que hizo, hasta el Él, Eh, como, paliacate. como dices, aunque suene raro, era muy humano o muy de pasiones humanas. Eso. Entonces, fíjate que le llega la vocación por el sacerdocio a muy, pues tendría como 25 años porque se entera que un familiar suyo había dejado pues una herencia para quien se dedicara al sacerdocio. Entonces su mamá le dice, oye, mijito, bueno, mijito a los 25, ¿no? Mijito, ¿no crees que Dios te llama? Y entonces se mete al seminario y por eso se vuelve sacerdote, para poder cobrar esa digamos, herencia. Y a partir de ahí, pero era una persona realmente comprometida con la gente, o sea, los curatos que tuvo ahí en Carácuaro y algunos otros, pues realmente hacía obra social por la gente, sí, sí sabía de qué se trataba y cómo estaba la circunstancia. No, pues se hizo hasta hijos ahí. Un hijo No dos. Nepomuceno, ¿no? Cuando Hijo, menos, hija. dos reconocidos, Dos. Juan Sí, Nepomuceno Almonte y una hija, creo que Guadalupe Almonte, no sí. recuerdo bien el nombre. Y el hijo pues, le salió como el típico de pues, el junior, y el hijo es el que a la larga va a traer a Maximiliano. Ah, sí, Sí. cierto. Más adelante. Sí, porque la fortuna que él recibió por entregarse al sacerdocio era una fortuna importante y los que realmente la disfrutaron pues fueron los hijos. Se llamaba capellanía, ese tipo, digamos, de legado que recibía, que estaba exprofeso para una función. Como un puesto fijo. ¿Sí? No, algún familiar rico ha de haber dicho, a ver, yo quiero que alguien de mi familia se dedique al sacerdocio y dejo esta capellanía para que él pueda dedicarse tranquilamente. ¿No se supone que era su papá, Alejandro?
No, el que le no, hereda, ¿no? no. Era un tío abuelo, una cosa Algo así. así. Porque no se lo hereda él directamente, sino a la familia. Al Era que fuera alguien de la sacerdote. familia, exactamente. Sí. Pues muy interesante, es uno de los personajes y como ya le tocó hasta ahora, pues ya nos acordamos más de la Navidad que de él. Pero además la visión, las pinturas que quedan de él, a mí me parece un hombre muy recio. No sé de qué estatura era, pero yo siempre me lo he imaginado muy alto y fuerte, muy... No, esa es como ya la visión de la historia oficial. Sí, sí. No, él habrá medido unos 60, 63, rechonchín, o sea, a diferencia de Hidalgo, que era muy esbelto y más alto, él era bastante bajito y era bastante sencillo y humilde. Cuando va a ver a Hidalgo, se entera que Hidalgo se ha levantado en armas y se reúnen en Charo Indaparapeo, ahí en Michoacán. Y lo que quiere Morelos es incorporarse al ejército de Hidalgo como el sacerdote, el que diera la extremaunción, el que ayudara a socorrer espiritualmente al ejército. Pero Hidalgo, que le había visto arrestos, le había visto capacidad, a Morelos le dice: no, chiquito, yo no te quiero aquí de sacerdote, te me vas a insurreccionar, así le dice, tienes que insurreccionar el sur de la Nueva España. Y entonces pues, él se queda totalmente sorprendido y dice: pues ok, yo hago eso. Y realmente fue mucho mejor organizado el ejército de Morelos, el ejército insurgente, que lo que había hecho Hidalgo con el ejército. Porque Morelos no permitió, por ejemplo, hombres casados, creo que no podían pasar de 25 años y tenían que ser, la mayoría, o prefería que fueran solteros para no dejar viudas y huérfanos. Y operaba en guerra de guerrillas. Entonces, tuvo buenas campañas militares al principio, ya luego, por lo que platicamos, empezó a irle bastante mal, pues hasta que finalmente lo toman prisionero. Pero adquiere una gran importancia, pues él asume un grado militar notable, el de generalísimo, y lleva el uniforme de generalísimo, y cosa que nadie más se atrevió a hacer, ni antes ni después. Que de hecho es como, por ahí existe ese retrato donde se le ve con el uniforme, que se lo hicieron en Oaxaca. Él sí posó para ese. Y también es el primer orgullo de mi nepotismo, porque a su hijo, Juan Nepomuceno, a los 12 años, durante el sitio de Cuautla, lo nombra general. Sí. Juan Pomuceno. Pero lo Por saca. cierto, hay un retrato de Morelos muy bueno en el Museo de Historia del Castillo Chapultepec, donde está sin la pañoleta. Está de perfil sin la pañoleta. Y pues corre el rumor que era de ascendencia mulata, pero no, según este retrato, pues no se ve ya sin la pañoleta, que era muy habitual en los hombres de tierra caliente. Se ve normal, se ve una persona sin pelo o ensortijado, pues. Al parecer decían que era porque usaba chiqueadores, porque tenía dolores de cabeza, y se los ponía aquí en las sienes y se lo detenía con la pañoleta. Mucho tiempo se dijo que era para ocultar que era su origen afrodescendiente. Era medio calvo, pero sí. Pues no era, o sea, yo creo que más bien, a ver, estás en, no, ¿qué te gusta? En Izúcar, estás en Zacatepec, pues, te la pasas sudando. Me imagino que es muy cómodo traer la pañoleta para evitar que estés sudando a cada paso cuando te van persiguiendo 800 realistas, ¿no? Liliana. No, reconocido como estratega, ¿no? Luego lo de los sentimientos de la nación, quiere decir que ya tenía una visión de lo que era formar un país, de que debería tener reglas, derechos, obligaciones, y es prácticamente, ¿no?, el que da las bases para que después de ahí se haga la primera constitución. Sí. Y muy reconocido como estratega militar, así como lo mencionaron ustedes. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando haces la visita a Guanajuato y vas a la Alhóndiga, que te encuentran toda esa serie de torturas que tuvo que sufrir por parte de la iglesia, ¿no? De que le quitan todos los estigmas, el tallarle la yema de los dedos, lo que es la parte superior de la cabeza y otras cosas que le hicieron terribles, donde dicen que ya se empieza pues a doblegar, pero como dicen, pues al fin y al cabo humano, y al fin y al cabo pues trató de resistir hasta donde pudo como
como hombre, pero pues al fin sintió y tuvo que caer ante esas torturas como lo hubiera hecho cualquiera. Tanto Hidalgo como Morelos tuvieron que sufrir dos juicios. Uno era el proceso eclesiástico para su degradación. ¿Por qué le estallan las manos? Porque les quitan la facultad de suministrar los sacramentos. Pero las ropas, a este lo insultaron hasta en las ropas ruines que le pusieron. Sí, claro. En el traslado, en todo. La degradación sacerdotal es una cosa, y bueno, en 1815, 1810 me imagino que además tenían que humillarlo más, ¿no? Porque había levantado contra la corona y todo ese tipo de cosas. Sí, el que les cortaran la cabeza y que las exhibieran en esas rejillas que ponían en las esquinas hasta que ahí terminaran de desbaratarse como forma de exhibición del castigo que sufrían los que se rebelaban.